Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy el Dr. Humberto González y qué alegría tenerte aquí de nuevo en Camino a la Victoria. ¿Alguna vez has parado a mirar el cielo nocturno lleno de estrellas o quizá quedar impresionado con el imponente paisaje de una cordillera? ¿Te has preguntado de dónde viene todo esto? La belleza y el orden del universo nos invitan a reflexionar sobre su origen. En el programa de hoy continuaremos respondiendo a la pregunta ¿cómo puedo saber que Dios existe? En unos momentos, el Dr. Robert Jeffress nos mostrará las pruebas de la existencia de Dios reveladas en las Escrituras y nos guiará a descubrir los orígenes del universo. Así que reúne a tu familia, toma tu Biblia y empecemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿Cómo puedo saber que Dios existe? La última vez comenzamos a examinar 4 argumentos poderosos para la existencia de Dios. Esta es la evidencia cosmológica, el cosmos. Es simplemente la pregunta, ¿por qué existe algo? ¿Por qué cuando miro a mi alrededor veo algo en lugar de nada? ¿Cómo lo explicas? ¿Algo en lugar de nada? Verás, el ateo tiene esta fórmula para lo que vemos. En realidad, nadie por nada es igual o equivale a todo. Es decir, de la nada y sin la influencia de nadie, todo llegó a existir. Eso es un poco absurdo, ¿no crees? Ahora, honestamente, si el universo fuera eterno, como Dios es eterno, entonces no diríamos que tiene que haber una primera causa. Es eterno, no requiere una primera causa. Los científicos creyeron durante mucho tiempo que el universo era eterno, pero en años más recientes han llegado a adoptar la versión popular que llamamos la teoría del Big Bang. Dijeron que hay evidencia de que el universo vino a existencia y que no siempre ha existido. Y si llegó a existir, si es que el universo tiene un comienzo, entonces debe haber una primera causa. Esa es la evidencia cosmológica. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? El segundo argumento que vamos a ver hoy es el argumento teleológico. ¿Cómo explicas el diseño complejo del universo? Teleos, en griego, significa diseño. ¿Cómo explicas el diseño intrincado y complejo de los sistemas y las numerosas cosas que vemos en el universo? El autor Dennis McCallum lo ilustra de esta manera. Imagina que hay 2 hombres en un tren y el tren está llegando a la estación y un hombre mira por la ventana y dice, oh, mira allá en la ladera, mira el mensaje. Dice, bienvenidos a Canadá. Alguien realmente se esforzó mucho para hacernos sentir bienvenidos. El segundo hombre dijo, nadie diseñó eso. Eso simplemente sucedió por casualidad. Esas rocas cayeron por la ladera y formaron el mensaje por casualidad. Ese mismo segundo hombre le dice al primer hombre, bueno, supongo que será mejor que entremos en la estación de tren y cambiemos nuestra moneda de estadounidense a canadiense.
El primer hombre dice, ¿por qué deberíamos hacer eso? El segundo hombre dice, ¿no leíste el letrero? Dice que estamos en Canadá ahora. El punto de Dennis McCallum es que no puedes tener tu pastel filosófico y comértelo también. No puedes decir que todo es aleatorio, que solo sucede. Estamos aquí por casualidad, no por diseño. No puedes decir eso y al mismo tiempo decir, cuando estás tratando de ofrecer una explicación alternativa, que hay ciertas leyes de la ciencia. Eso se puede repetir una y otra vez y existe orden en el universo. No puedes tener una y la segunda observación al mismo tiempo. ¿Dónde exactamente encontramos esta evidencia de diseño en el universo? Bueno, observa el universo en sí. ¿Sabes? La teoría del Big Bang básicamente dice que todo el universo estaba compactado en una masa de materia que explotó. Y sin embargo, si esa masa de materia que incluía todo el universo, si esa masa hubiera cambiado por no más de lo que sería un grano de sal de mesa, la teoría del Big Bang nunca habría ocurrido. Si hubiera habido una pequeña variación en la cantidad de materia, o el Big Bang no habría ocurrido en absoluto, o el universo habría comenzado a expandirse tan rápidamente que no habría nada. El universo, la masa de materia, mira la Tierra en sí misma. El universo ha diseñado de manera única al planeta Tierra para ser un lugar que permite la vida, aunque el universo en su conjunto parece ser hostil a la existencia de la vida. William Dembski escribe, imagina que descubres una cabaña abandonada en las montañas. Al acercarte a la cabaña, notas algo extraño. Tu comida favorita se está cocinando en el horno, la televisión está encendida con tu programa favorito y todos tus libros, DVD y videojuegos favoritos están sobre la mesa. ¿A qué conclusión llegarías? La mejor explicación sería que alguien estaba esperando tu llegada. Los científicos han descubierto recientemente que el universo es muy parecido a esta cabaña. Está hecho exclusivamente para nosotros. Los científicos estiman que hay más de 100 constantes, 100 condiciones que se han entretejido para formar una alfombra de bienvenida científica para ti y para mí, como residentes del planeta Tierra. Hablaremos de eso en un momento. Pero entre esas condiciones está, en primer lugar, el tamaño del planeta Tierra. El tamaño de nuestro planeta es perfecto para la existencia de vida. Si la Tierra fuera más pequeña o más grande, no tendría la atmósfera que podría promover la mezcla adecuada de oxígeno y nitrógeno. Piensa en la distancia de la Tierra al Sol. Está exactamente ubicada donde necesita estar. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, todos nos quemaríamos. Si estuviera más lejos, nos congelaríamos hasta morir. En tercer lugar, el estado del agua en la Tierra. Nuestros cuerpos son 2/3 agua. Las propiedades únicas del agua hacen posible que existamos. Por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición sorprendentemente alto, así como un punto de congelación inusualmente alto. ¿Por qué es eso importante? Nos permite vivir en temperaturas fluctuantes como las que todos estamos experimentando ahora mismo. El agua es químicamente neutra. Permite que los alimentos, minerales y medicinas sean absorbidos por nuestros cuerpos. El agua es absolutamente esencial para la vida y nuestro planeta tiene mucha. El 97% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos. Hay un problema con esto, porque hay sal en esa agua. Y sin embargo, piensa en el diseño que se ha hecho para entregarnos esa agua. A través de la evaporación, la sal se queda atrás. El agua va a la atmósfera y se distribuye por todo el mundo. Por la lluvia se hace posible la existencia de seres vivos y vegetación. La cuarta constante es la gravedad. Los físicos nos dicen que para que la vida exista en la Tierra, la fuerza de gravedad debe permanecer constante. De hecho, si la fuerza gravitacional se alterara en no más de una parte en 10,000 billones de billones, si hubiera tanta variación en la gravedad, no podríamos existir. Piensa en la mezcla, en quinto lugar, de oxígeno y dióxido de carbono. Nuestra atmósfera está compuesta por un 21% de oxígeno. Si hubiera menos oxígeno, todos nos asfixiaríamos.
De la misma manera, si el nivel de dióxido de carbono fuera más alto, el efecto invernadero incineraría todo nuestro planeta. Y aquí está la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que estas y otras constantes necesarias para la vida pudieran existir accidentalmente en un planeta del universo? Ahora, esto es asombroso. El astrofísico Hugh Ross estima que hay 122 constantes que deben estar presentes para que la vida exista. Ross estima que el número de planetas en el universo es 10 elevado a la potencia 22. Eso es, un 1 con 22 ceros detrás. Por lo tanto, si tomas las constantes necesarias y el número de planetas en nuestro universo, la probabilidad de que cualquier planeta en el universo tenga accidentalmente las 122 constantes presentes, ¿sabes cuál es ese número? Las probabilidades son de 1 en 10 elevado a la potencia 138. Eso es 1 con 138 ceros detrás. Ahora, para poner ese número en perspectiva, los científicos nos dicen que el número de átomos en todo el universo es solo 10 elevado a la potencia 70. Pero la probabilidad de que un planeta tenga todos los factores constantes necesarios para la vida es de 1 en 10 elevado a la potencia 138. ¿Sabes lo que eso está diciendo? Las probabilidades son 0 que cualquier planeta en el universo tendría las constantes necesarias. Una tercera evidencia de diseño se encuentra en la propia célula. ¿Cómo comenzó la vida? Bueno, Charles Darwin postuló que, de manera teórica, la vida emergió cuando el primer organismo unicelular salió arrastrándose lentamente de una sopa biótica primordial. Sucedió por accidente que esta célula llegó a existir. Sin embargo, el propio Darwin dijo, cito, si se pudiera demostrar que existe algún organismo complejo que no haya podido formarse por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría se vendría absolutamente abajo. Ahora, la célula es bastante compleja, pero considera la complejidad del diseño del cuerpo humano. Nuestros cuerpos son más que una sola célula. Hay miles de millones de células que forman miles de diferentes sistemas y órganos en el cuerpo humano. Piensa en la complejidad del cuerpo humano. Piensa en la complejidad del diseño de solo una parte del cuerpo. Esos son los argumentos teleológicos para la existencia del universo. En tercer lugar, la tercera pieza de evidencia, la evidencia antropológica. Antropos, que significa hombre. ¿Cómo explicas la existencia del hombre si no crees en Dios? Piensa, por ejemplo, en nuestra existencia, nuestra mera existencia. ¿Sabes? Hablamos sobre la vida comenzando a partir de una criatura unicelular. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que surja esa célula? ¿Cómo llegó a existir esa célula? Bueno, el ateo dice que durante miles de millones de años, la Tierra estuvo cubierta de amoníaco e hidrógeno y metano, y un día un rayo golpeó estos químicos y apareció el aminoácido. Pero eso no es una célula. Era necesario que esos aminoácidos tenían que juntarse y formar una molécula de proteína, pero eso no era suficiente. Tenías que tener múltiples moléculas de proteína que se juntaran para formar una célula. Y ya hemos visto las probabilidades de que esa célula llegue a existir. Es 1 seguido de 40,000 ceros. Entonces, ¿cómo explican los evolucionistas que una criatura unicelular evolucione hasta convertirse en un ser humano completamente funcional? Su única explicación es que, dado suficiente tiempo, cualquier cosa puede suceder. ¿Sabes a qué se parecería eso? Eso es evolución. Dado suficiente tiempo, habrá pequeñas modificaciones que producirán un ser humano. Eso es como decir que si tuvieras un Corvette del 66 y lo estacionaras en tu garaje y lo dejaras ahí, eventualmente, dado suficiente tiempo, ese Corvette del 66 evolucionaría hasta convertirse en un enorme transatlántico. No importa cuánto tiempo esperes,
Eso nunca va a suceder. Piensa no solo en nuestra existencia, sino en la conciencia humana. ¿Qué es lo que nos da una conciencia? Primero que nada, de nosotros mismos. Me encanta esto. Alan Sandage hizo la pregunta: ¿cómo es que la materia inanimada, la materia no viva, cómo es que la materia inanimada se organizó para contemplarse a sí misma? Quiero decir, ¿por qué somos conscientes de nuestra propia existencia? No hay explicación para eso. O piensa en nuestra conciencia de Dios. ¿De dónde viene esto? Ahora decimos, bueno, los evolucionistas dirían que estamos programados para creer en Dios. Y estaríamos de acuerdo con eso. Creemos que Dios ha puesto en nuestros corazones una conciencia de Él. Algunas personas ignoran eso, pero está ahí una conciencia de Dios. Pero decir que estamos programados espiritual o biológicamente para creer en Dios, para que el ateo afirme eso, tendría que refutar absolutamente su propia teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que sobrevive el más apto, que estamos programados de tal manera que solo hacemos lo que está en nuestro mejor interés personal. Y aunque es cierto que la creencia en Dios tiene algunos beneficios para nuestro bienestar, también tiene algunos inconvenientes. Piensa en dar tu dinero. Eso no está operando en tu mejor interés. O dar tu tiempo para venir y adorar a Dios. Eso no está en tu mejor interés. Piensa en los mártires que fueron torturados y decapitados y asesinados de muchas maneras espantosas. Su creencia en Dios no condujo a su interés personal inmediato. El hecho es que no hay explicación para eso. Además, si el ateo dice que estamos programados para creer en Dios, entonces lo que realmente está diciendo es que estamos programados para creer una mentira. Porque para el ateo no hay Dios. Entonces los ateos están diciendo que estamos programados de tal manera que creemos una mentira. Por lo tanto, no puedes confiar en lo que tu mente te lleva a creer. Bueno, si eso es cierto, le diría al ateo, ¿por qué crees que puedes confiar en que tu mente te lleva a negar la existencia de Dios? Y si no estás programado para creer la verdad, sino para creer una mentira, y la ciencia es una mentira, no tiene ningún sentido. No, la mejor explicación para la conciencia del hombre sobre Dios es que tal conciencia está arraigada en la realidad. C.S. Lewis argumentó famosamente que nuestro deseo de Dios es uno de los argumentos más convincentes para la existencia de Dios. Él lo escribió y lo explicó de esta manera: las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la satisfacción de esos deseos. Un bebé siente hambre. Bien, existe tal cosa como la comida. Un patito quiere nadar, pues existe tal cosa como el agua. La gente siente deseo sexual. Pues bien, existe tal cosa como el sexo. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. ¿Dónde está nuestra conciencia de la moralidad? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo explicas eso si no fuimos diseñados por Dios? Dios ha estampado en nuestros corazones la conciencia, la percepción del bien y del mal. Y eso nos lleva a una cuarta evidencia, un cuarto argumento para la existencia de Dios. Y esa es la evidencia experiencial. ¿Por qué la gente encuentra a Dios si Él no existe? ¿No es interesante por qué la gente sigue encontrando a Dios si Él no existe? Piensa en los 11 apóstoles restantes después de que Cristo murió y los 500 testigos, todos los cuales dijeron que encontraron, vieron y experimentaron al Cristo resucitado. Ahora el cínico diría, bueno, lo estaban buscando. Eso es solo un caso de cumplimiento de deseos. Pero el hecho es que no estaban buscando al Cristo resucitado, no esperaban verlo. De hecho, lo descartarían. Pensaron que la crucifixión en el Viernes Santo había terminado con todo eso. Si hubieran estado esperando una resurrección, habrían acampado en la tumba el sábado por la noche, esperando el gran día, pero no lo hicieron. Y sin embargo, los 11 apóstoles vieron al Cristo resucitado. 500 testigos vieron al Cristo resucitado, aunque no lo estaban buscando. Y por cierto, no se limitó a ellos.
En los últimos 2000 años, personas de todas las razas, de todos los orígenes, de todos los países, de todas las situaciones, han afirmado encontrar a Dios a través de su Hijo, Jesucristo, y algunos lo hicieron a un gran costo. Piensa en los cristianos del primer siglo. Hebreos 11, versículos 36 al 37 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Piensa en C.S. Lewis. Aunque creció en un hogar religioso, rechazó el cristianismo, en gran parte porque pensaba que no ofrecía una explicación del mal. Y sin embargo, para cuando ingresó a la Universidad de Oxford en 1917, era un agnóstico. Pero fue durante ese tiempo que se hizo amigo de J.R. Tolkien y Owen Barfield. Fue durante ese tiempo que Lewis finalmente abandonó su agnosticismo y se rindió de rodillas a la creencia de que Dios es Dios. Más tarde dijo que era el converso más reacio de toda Inglaterra. En tiempos más recientes, el agnóstico A.N. Wilson sacudió al mundo entero cuando anunció al mundo el Domingo de Ramos de 2009 que renunciaba a su ateísmo y regresaba al cristianismo histórico. En una carta que escribió al periódico el sábado antes de Pascua de 2009, y recuerdo haberles leído esta carta a todos ustedes, A.N. Wilson escribió: mi propio retorno a la fe no ha sorprendido a nadie más que a mí mismo. Mi fe ha surgido en gran medida por las vidas y los ejemplos de personas que he conocido, no famosos ni santos, sino amigos y parientes que han vivido y afrontado la muerte a la luz de la historia de la resurrección, o en la tranquila aceptación de que tienen un futuro después de morir. La historia de la Pascua responde a sus preguntas sobre los aspectos espirituales de la humanidad. Cambia la vida de las personas, porque nos ayuda a comprender que nosotros, como Jesús, nacemos como seres espirituales. Este argumento experiencial, permíteme decirlo de nuevo, no está limitado a ninguna región geográfica en particular, a ningún periodo de tiempo en la historia, ni a ninguna raza en particular. El mensaje cristiano es trascendente. Personas en todas partes, en cualquier circunstancia, han encontrado a Dios, incluso cuando no lo estaban buscando. La evolución no tiene respuesta para eso. ¿Por qué tantas personas encuentran a Dios si Él no existe? Y eso nos lleva a la pregunta: ¿a dónde nos lleva la evidencia? Recuerda, no podemos probar que hay un Dios. Los ateos no pueden probar que no hay un Dios. Y la pregunta es: ¿a dónde nos lleva la evidencia? La evidencia, la mejor evidencia, argumenta a favor o en contra de la existencia de Dios. Cada día nos vemos obligados a tomar decisiones basadas en las mejores pruebas disponibles. Por ejemplo, digamos que prefieres el té helado endulzado y alguien te pone delante 2 vasos de té helado y te dice: ahora he puesto edulcorante en uno de ellos, pero no recuerdo en cuál. Tus posibilidades de elegir el té endulzado serían de aproximadamente un 50-50. Pero incluso si eliges el vaso de té equivocado, no sería un gran problema si tuvieras que beber té sin endulzar. Pero supongamos que tu anfitrión te dijera: aquí tienes 2 vasos de té. Accidentalmente dejé caer una pastilla de cianuro en uno de ellos. ¿Cuánta evidencia necesitarías antes de sentirte lo suficientemente seguro como para tomar uno de esos vasos? Ahora, escucha esto. El erudito legal Mortimer Adler concluyó que de la afirmación o negación de Dios se siguen más consecuencias para la vida en acción que de cualquier otra cuestión. Damas y caballeros, esta es la pregunta fundamental. ¿Dios existe? ¿A dónde te lleva la evidencia? ¿Qué decisión vas a tomar para ignorar la evidencia que hemos visto hoy sobre la existencia de Dios? Es, como dijo una persona, deslizarse hacia la eternidad con los dedos cruzados.
esperando tener razón. ¿Qué persona realmente en su sano juicio haría esa elección? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si aún no lo has hecho, ahora es el momento de tomar una postura. ¿Existe Dios o no? Las evidencias son claras y las implicaciones son eternas. No podemos permanecer indecisos para siempre. En Camino a la Victoria, queremos seguir bendiciéndote con predicaciones, recursos y oraciones, pero ese ministerio es un paso de fe y como todo emprendimiento, requiere de inversión para crecer y sostenerse. Te invito a que consideres hacer una donación hoy. Con tu generosidad, no solo podremos seguir caminando contigo, sino sumar a miles más al Camino a la Victoria. Como agradecimiento, te enviaremos el obsequio especial del mes. No te vayas. En un momento regresaré para contarte lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. En las últimas décadas, ha surgido una tendencia preocupante. Cada vez más personas, tanto cristianas como no cristianas, adoptan la idea de que todas las religiones son igualmente válidas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo puedo saber si el cristianismo es la religión correcta? De eso se tratará el próximo episodio. Mira aquí un adelanto. Cuando se trata de religión, la gente quiere argumentar que es una cuestión de opinión, pero no, está más en el ámbito de las matemáticas. Hay una respuesta precisa, y eso es cierto también en el mundo de las cosas espirituales. ¿Cuál es la forma correcta de adorar a Dios? No es lo que tú creas que es la manera correcta. Hay una respuesta objetiva a esa pregunta. No te pierdas el próximo episodio. El Dr. Jeffress responderá a la pregunta: ¿cómo puedo saber si el cristianismo es la religión correcta? Te esperamos aquí en Camino